Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión en vivo del curso de Química de la Academia Municipal de Rodríguez de Mendoza. Esta es una iniciativa de la provincia de Rodríguez de Mendoza. Vamos a hacer nuestra primera transmisión en vivo del curso de Química. Como les dije en el video anterior, esta iniciativa es para apoyar a los alumnos para que desarrollen los cursos de química, de física, razonamiento matemático y razonamiento verbal. Y hoy día vamos a arrancar con nuestra primera sesión de química. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a las 10 personas que están viendo la transmisión en vivo. Quiero que escribas en los comentarios, y los voy a leer, desde dónde nos estás viendo, desde dónde nos estás escuchando. Y por favor, si puedes colocar en los comentarios si me estás escuchando bien, si me estás viendo bien, para poder arrancar con esta primera sesión del curso de química. Aquí te leo los comentarios. También recuerda que puedes compartir nuestra transmisión en vivo con tus amigos para que también se puedan conectar. Esta iniciativa de la Municipalidad Provincial Rodríguez de Mendoza es una iniciativa para apoyar a todos los estudiantes de secundaria. Así que comparte con todas las personas que puedas para que vean estas sesiones. A partir de la próxima semana, de lunes a viernes, vamos a estar haciendo transmisiones en vivo de los cursos de razonamiento matemático, química, física y razonamiento verbal. Así que prepárate. Vamos a empezar con nuestra primera sesión. Vamos a arrancar con nuestra primera sesión. Ya tenemos 11 personas. Yasmín nos dice Choque Torres, desde Lima, Santo Domingo de Chorrillos. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Saludos desde la provincia Rodríguez de Mendoza. Manda tus saludos, por favor, si nos puede decir si nos está escuchando bien para poder arrancar con esta primera sesión. Escribe en los comentarios desde dónde me estás viendo y si eres estudiante de secundaria, dinos en qué grado estás, en qué grado terminaste en este año 2020. Vamos a empezar, atención con los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Este curso es muy importante para ustedes. Hoy día vamos a arrancar con dos temas súper importantes dentro del curso de química. El primer tema es el método científico y el segundo tema vamos a conocer un poco acerca de nuestro curso. Del curso de química te voy a hablar acerca de la química. Vamos a tocar un poco lo que es la división de la química, algunas aplicaciones importantes dentro del curso de química y vamos a ver cómo vamos a llevar las clases a lo largo de este ciclo verano. Así que vamos a arrancar con la primera parte, que es el método científico. Me imagino que has escuchado hablar acerca del método científico y te preguntas, profe, ¿y qué es el método científico? Cuando nosotros hacemos un estudio, cuando la ciencia, los científicos hacemos un estudio, no hacemos algo de forma aleatoria, no hacemos estudios de forma desordenada, sino seguimos una secuencia de pasos para poder llegar a un resultado. Y esta secuencia de pasos que aplicamos para poder encontrar un resultado, le llamamos el método científico. El método científico tiene muchos pasos, pero yo he tratado de resumirlo en 4 sencillos pasos para que tú puedas entender cómo aplicamos el método científico y cómo las leyes que conoces hoy en día, como por ejemplo la ley de gravedad, como por ejemplo saber medir la velocidad de desplazamiento de un auto, lo hemos logrado utilizando el método científico. ¿Cómo empieza una investigación científica? Una investigación científica empieza con la observación de un fenómeno que queremos explicar. Por ejemplo, si nos vamos a lo largo de la historia y de repente llegamos donde estaba Newton y él, al observar que la manzana se caía, entonces ahí empieza el primer pensamiento científico. Estoy observando un fenómeno y quiero buscar una respuesta que explique ese fenómeno. Y esta respuesta que explique el fenómeno le llamamos la hipótesis. La hipótesis es el segundo paso de nuestro método científico. Entonces yo planteo una hipótesis de lo que yo estoy observando, que puede explicar aquel fenómeno que estoy observando. Y esta hipótesis voy a empezar a validarla. Voy a ver si la hipótesis que he planteado es verdadera
o es falsa. Puede ser verdadero, puede ser falsa. Entonces, para eso viene mi tercer paso, que es la evaluación. Poner a prueba la hipótesis para ver su validez. Y entonces en la evaluación empiezo a desarrollar ciertos experimentos, empiezo a experimentar y este experimento me puede dar dos resultados. El primer resultado podría ser un resultado favorable. Si es un resultado favorable, entonces yo voy a pasar a la parte de resultados y conclusiones y voy a decir la hipótesis que yo he planteado para la observación que tengo del fenómeno es una hipótesis verdadera y estaría teniendo una conclusión. Pero también puede ser que mi hipótesis sea una hipótesis errónea, me haya confundido, entonces el resultado puede ser negativo. Si el resultado es negativo, lo que voy a hacer en el método científico, lo que hacemos los científicos, es coger y empezar a cambiar nuestra hipótesis. Cambiamos la hipótesis y volvemos nuevamente a hacer la evaluación. Y volvemos a hacer la evaluación, evaluamos el resultado. Si el resultado nuevamente es no, volvemos nuevamente a la parte de la hipótesis y así repetimos hasta lograr un resultado favorable que valide nuestra hipótesis. Y este, en resumen, es el método científico. En el colegio nos hablan acerca del método científico, pero no nos ponen muchos ejemplos para entender cómo funciona este método científico. Yo te quiero poner un ejemplo práctico para que entiendas cómo tú puedes aplicar el método científico y te invito, si estás en un lugar donde puedes aplicar este ejemplo que te voy a poner en la pizarra, lo hagas y veas cómo aplicamos el método científico en cosas tan cotidianas como por ejemplo un arco iris. Un arco iris, si eres de la provincia de Rodríguez de Mendoza, lo has observado alguna vez en tu vida y has visto cómo es el arco iris, es muy hermoso. Entonces, la observación del fenómeno natural que vamos a explicar utilizando el método científico es la formación de un arco iris. Esa es la observación. Primer paso del método científico, la formación de un arco iris, la observación. Entonces, vamos a plantear una hipótesis. La hipótesis puede ser, el arco iris yo lo puedo observar en un día soleado, en un día con sol, mucho sol, yo soy capaz de observar el arco iris. ¿Esta hipótesis será verdadera o será falsa? No lo sabemos. Y para saberlo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a nuestro tercer paso, que es el paso de la evaluación. ¿Y cómo vamos a evaluar? ¿De qué forma vamos a evaluar si es que mi hipótesis, que digo que lo observo en un día soleado, es verdadero? Voy a salir a la calle, voy a observar el cielo en un día soleado y voy a buscar si es que logro observar un arco iris. Y si no logro observar un arco iris en un día soleado, entonces diré que la hipótesis es verdadera o es falsa. Digo, en un día soleado yo no logro observar un arco iris. Entonces, esta hipótesis es falsa. Y como te digo, si el resultado es negativo, tengo que regresar nuevamente, plantear otra hipótesis y nuevamente pasar a la evaluación. La siguiente hipótesis que hago en el ejemplo que te estoy mostrando es: se observa en un día lluvioso. Muy bien, se observa en un día lluvioso. Voy nuevamente a la evaluación. En un día lluvioso, salgo a la calle y observo el cielo. ¿Lograré observar un arco iris? No logro observar un arco iris. Entonces, como no logro observar el arco iris, mi evaluación me dice que la hipótesis es incorrecta. Nuevamente regreso a la hipótesis, vuelvo a cambiar la hipótesis y entonces digo, se observa en un día lluvioso con sol. Un día lluvioso con sol, interesante. Entonces, en un día en donde hace lluvia y hace sol, salgo y observo el horizonte y entonces sí logro observar un arco iris. Y si logro observar el arco iris, entonces digo que esta hipótesis es verdadera. Nosotros hicimos este experimento en el colegio. ¿Y cómo yo puedo reproducir si no puedo observar en un día lluvioso? De repente estoy en Lima, me estás escuchando desde Lima. Comenta si estás escuchando desde Lima. ¿Cómo puedes hacer? En Lima, en los meses de enero, febrero, marzo, estamos en el verano. ¿Qué puedes hacer? Coges una manguera con agua,
pulverizas el agua, en un día soleado vas a observar el arco iris. Y de esta manera estamos reproduciendo el fenómeno natural que se observa en un día lluvioso con sol, el arco iris. ¿Ya te diste cuenta lo interesante de esto? De cómo podemos aplicar el método científico en algo pero tan cotidiano como observar un arco iris. De esta manera logramos demostrar nuestra hipótesis. Entonces decimos, el arco iris se puede observar en un día lluvioso y con sol. Y eso sería nuestra primera conclusión. En un día lluvioso con sol. Muy bien, esa es la primera hipótesis. Ahora te invito a que escribas en los comentarios qué otro fenómeno natural tú crees que podemos aplicar el método científico para poder explicarlo. Nos podrías contar por favor en los comentarios, y si tienes preguntas de este tema, del método científico, también déjalo en los comentarios, y producción, después del segundo bloque, me va a dar las preguntas y yo voy a poder respondértelas en vivo. ¿Sí? Este es el método científico. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos aquí en nuestra clase de química. Vamos a hablar acerca del curso de química. Así como nosotros utilizamos el método científico para vamos a arrancar con nuestro curso de química. Pero quiero que entiendas en primer lugar qué es la química, qué es lo que vamos a ver con la química y qué es lo que tú puedes ganar si es que aprendes este curso de química. La química, por definición, es una ciencia natural, como la biología, como la física, es una ciencia natural. ¿Que se encarga de qué? Se encarga del estudio de la materia. Sí, nosotros en química vamos a estudiar a la materia. ¿Sí? Pero ¿qué partes de la materia? Vamos a estudiar a la materia, sus características. ¿Y a qué me refiero con características? Por ejemplo, me refiero a que yo voy a describir la materia. Si yo tengo, por este lado, tengo esta botella de agua, yo puedo decir que esta botella de agua, bueno, el agua en sí la puedo describir. Es un líquido incoloro, es un líquido inoloro, insaboro, y a temperatura ambiente está en estado líquido. Si lo congelo, se vuelve al estado sólido. Si lo pongo a hervir, se convierte en vapor, entonces se transforma al estado gaseoso. ¿Y cómo sé esto? Porque la ciencia química me ayuda a describir ¿qué cosa? La materia, sus características. Y si, por ejemplo, yo digo agua pura, ¿transmite o no transmite electricidad? Si yo coloco en un vaso, y no te invito a que lo hagas, en un vaso coloco esto y con una pequeña pila veo si me transmite o no me transmite la electricidad. Veo que el agua pura no me transmite la electricidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un clavo de hierro? Un clavo de hierro, yo conecto una pila a una punta del clavo, la otra pila a la otra punta del clavo, y entonces logro observar que sí transmite la electricidad. ¿Y estas qué son? Vienen a ser propiedades de la materia. Te das cuenta que diferentes cuerpos materiales tienen diferentes propiedades. Entonces la química se encarga de estudiar estas características y estas propiedades de la materia. Y esto, tan sencillo como esto, es el curso de química. Es la ciencia natural que se encarga de estudiar a la materia, sus características y sus propiedades. Muy sencillo, ¿verdad? Muy, muy sencillo. Por ejemplo, te puse el ejemplo acá, el clavo de hierro. Si yo, por ejemplo, tengo un clavo de hierro nuevo, voy a describir sus características. Es un clavo que tiene un color gris metálico, es dúctil y maleable y además tiene brillo.
¿Qué pasa si este clavo de hierro nuevo lo dejo abandonado en la intemperie o lo dejo expuesto al agua y a las sales? Voy a observar después de unos cuantos días que este clavo de hierro va a tener esta forma y va a cambiar de su color gris metálico a un color marrón rojizo. ¿Qué está sucediendo con el clavo? El clavo está sufriendo un proceso de oxidación, se está oxidando. Entonces, si me pongo a observar nuevamente las características del clavo oxidado, voy a ver que ya no es un material dúctil y maleable, sino es un material que es quebradizo y que obviamente ha cambiado todas sus propiedades. En primer momento transmitía electricidad, pero si yo busco que este clavo de hierro oxidado transmita electricidad, no transmite electricidad. ¿Qué observamos acá? Que existe una transformación del clavo por acción del agua, por acción de la intemperie, y a esto le llamamos una transformación química. Una transformación química que también lo estudia la ciencia de la química. Si yo comparo, por ejemplo, con un anillo de oro, una sortija de oro, y la sortija de oro también lo dejo a la intemperie, ¿qué va a pasar con esa sortija de oro? No se va a oxidar, no tan fácilmente como el clavo de hierro. Entonces, también estoy viendo que tiene características diferentes. ¿Y quién estudia estas características? La química. Y aquí, obviamente, te hablo acerca del agua. Muy interesante estos ejemplos para entender un poco acerca de qué se trata la química, cómo vamos a estudiar la química. Y te vas a dar cuenta que a lo largo de estas sesiones, cuando estemos hablando acerca del concepto, te voy a dar muchísimos ejemplos acerca de química, porque quiero que este curso no sea tan abstracto para ti, quiero que sea un curso práctico, que entiendas que existen algunas aplicaciones prácticas del curso. Pero el curso, te digo que es un curso muy grande, es un curso amplio, es muy grande, y para poder estudiarlo tenemos que hacer una división de la ciencia química. Y para eso existe la división de la química. La química, todos los campos de química se dividen en 4 pilares. Son los 4 pilares de la química. Voy a empezar desde la parte izquierda, que es la química general. ¿Qué estudiamos en la química general? Como su nombre lo dice, química general, estudiamos todos los fundamentos que vemos dentro de la química. Generalmente, en secundaria, lo que hacemos en academias preuniversitarias es estudiar la química general. Estudiamos los fundamentos de materia, las reacciones más simples, lo estudiamos dentro de la química general. Luego viene la química, vamos a pasarnos por este ladito y vamos a la química descriptiva. La química descriptiva, ¿cuál es la química descriptiva? Como su nombre lo dice, es una parte de la química que se encarga de describir las características de la materia y los elementos químicos. En esta parte de la química nosotros aprendemos cómo reaccionan los elementos químicos. Aprendemos la tabla periódica y cómo cada uno de los elementos químicos van reaccionando. Porque podemos observar, por ejemplo, en esta parte de la química, que si yo tengo una pequeña barrita de sodio, lo arrojo en el agua, provoca una explosión. Si yo tengo un clavo de hierro, lo arrojo en el agua, no hace absolutamente nada. Eso es parte de la química descriptiva, me describe las propiedades que tienen los diferentes elementos químicos dentro de la tabla periódica. También me describe la forma como ellos están formando sus compuestos químicos en la naturaleza. Esta química descriptiva, para poder estudiarla de mejor manera, también se divide en 2 grandes campos, la química inorgánica y la química orgánica. En la química inorgánica estudiamos todo el reino mineral. Entre comillas, estudiamos a los seres sin vida. El reino mineral está dentro de la química inorgánica. ¿Y a qué me refiero con reino mineral? Me refiero, por ejemplo, a las sales, me refiero al agua, me refiero a algunos compuestos que no tienen vida, que no forman parte del segundo grupo, que es la química orgánica. En la química orgánica vamos a estudiar a todos los elementos del carbono, exceptuando dióxido de carbono, carbonatos. Vamos a estudiar todos los elementos que forma el carbono.
Y estos elementos de la química orgánica son los elementos que forman la vida. Son los elementos que forman los lípidos, los azúcares, los glúcidos, el petróleo, la gasolina, todos esos elementos lo estudia la química orgánica. Nosotros mismos estamos compuestos de proteínas, lípidos, azúcares, carbohidratos y somos química, somos parte de la química orgánica. Entonces, esta parte lo estudia la química descriptiva. Hasta acá hemos visto dos partes de la química. La química general, que estudia los fundamentos de la química, y la química descriptiva, como su nombre lo dice, nos describe los diferentes elementos químicos que existen en la naturaleza, la forma como generan sus compuestos y su comportamiento con otros compuestos. Luego vamos a ver la química analítica. La química analítica, como su nombre lo dice, es una química que nos ayuda a analizar. Analizamos con la química analítica. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un compuesto que no sé, primero, qué componentes tiene y tampoco sé cuál es la cantidad de los componentes que tiene. Esto generalmente lo vemos cuando, por ejemplo, trabajamos dentro de una minera. En una minera te llega una muestra y te dicen, tienes que analizar qué compuestos tiene esta muestra. Y entonces ahí aplicamos la química analítica. Y en la química analítica vamos a observar que existen dos campos de estudio, la química cualitativa y la química cuantitativa. ¿Qué es la química cualitativa, profe? En la química cualitativa yo me encargo de la identificación. Yo tengo una muestra X, entonces utilizando la química analítica cualitativa, utilizando las diferentes técnicas que tengo, y a continuación te voy a mostrar una pequeña técnica que utilizamos dentro de química analítica para identificar algunos elementos. Utilizando esas técnicas identifico qué elementos componen la muestra X que me han entregado. Luego de saber qué elementos lo componen, es importante determinar exactamente qué cantidad de esos elementos componen mi muestra X. Y aquí entra el segundo foco de la química analítica, que es la química cuantitativa, que es cuantificación. Por ejemplo, si te digo dióxido de carbono, el dióxido de carbono yo sé que está compuesto por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. ¿Cómo lo sé? Con la química cuantitativa. Mediante algunos procesos también de cuantificación logramos determinar qué cantidad de elementos constituyen una muestra X o un compuesto X. ¿Ya ves? Ya vimos tres partes de la química, tres pilares de la química. Ahora vamos al cuarto pilar, que ya es una aplicación de la química, y yo podría decir que no es una división de la química, pero lo he puesto como una división de la química. Más que todo es una aplicación directa de la ciencia química, la bioquímica. La bioquímica estudia a todos los compuestos que están involucrados en los diferentes procesos vitales que tienen los seres vivos. Por ejemplo, estudian los azúcares, estudian los lípidos, proteínas, venenos, entre otras cosas, lo estudia la bioquímica. También estudia los procesos que siguen estos compuestos químicos. Para respirar, nosotros realizamos un proceso. Cuando nosotros degradamos el carbohidrato que consumimos, realizamos un proceso. Y estos procesos son estudiados por la bioquímica. Segundo, la fisicoquímica. La fisicoquímica es tan simple como estudiar la relación que existe entre la materia y la energía. Si te pongo un ejemplo, el agua a qué temperatura hierve? Hierve a 100 grados centígrados. Pero ¿cómo sé que hierve a 100 grados centígrados? Utilizando la fisicoquímica, un investigador científico logró determinar que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados. El agua a nivel del mar en la ciudad de Lima, ¿a cuántos grados centígrados hierve? A 100 grados centígrados, profesor. Y en Ticlio, que es el punto más alto del Perú, ¿a cuántos grados centígrados hierve? A 99 grados centígrados. Claro, la temperatura de ebullición depende de la presión atmosférica. Y por ejemplo, si yo tengo una olla a presión, esta olla de presión, ¿a qué temperatura crees que hierve el agua? ¿Hierve a mayor temperatura o a menor temperatura? Eso te lo voy a dejar que tú mismo
te lo contestes, investiga un poco y déjame en los comentarios qué es lo que crees. Y luego tenemos la petroquímica, tenemos muchas aplicaciones directas de la ciencia química. Si nos vamos a la universidad, vamos a encontrar carreras que están relacionadas con la ciencia química. Por ejemplo, la ingeniería química. La ingeniería química, ¿qué es? Es una aplicación de la química. Tenemos la bioquímica, que es una aplicación de la química. Tenemos otras aplicaciones que en el siguiente episodio voy a hablarte acerca de estas aplicaciones de la química, como he puesto acá, aplicaciones de la química directa en medicina, en agricultura, en los diferentes tipos de industrias que tenemos en el mundo. Y vas a ver cómo este curso es muy interesante y cómo al aprender los fundamentos que vamos a enseñarte en este ciclo de verano te van a entusiasmar y van a hacer que ames este curso al igual que lo amo yo. Bueno, vamos a regresar. Producción, por favor, si me dicen si tienen preguntas antes de terminar esta sesión. Muy bien, antes de terminar esta sesión quiero mandar un saludo a Robin TG. Por favor, Robin, nos puedes escribir desde dónde nos estás viendo. También un saludo a Manuel, a Ellis dice. Y bueno, la Municipalidad Rodríguez de Mendoza que nos está mandando saludos también. Saludos a ustedes, saludos especiales. Si tienen preguntas, estoy ahorita con el celular y me pueden hacer las preguntas, les contesto así. Bueno, mientras regresamos con la siguiente parte, porque voy a nuevamente hacer la pizarra, ve escribiendo tus comentarios debajo de la transmisión en vivo y al regresar te respondo todo lo que quieras de esta primera parte de la clase de química que hemos tenido. Volvemos.
Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva parte de nuestra sesión. Es la parte final de la sesión en donde hablamos acerca del método científico y también conocimos acerca de la química. En esta parte es importante que conozcamos algunas aplicaciones importantes de este curso de química. La primera aplicación y la más conocida es en medicina. En medicina nosotros aplicamos química para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos, tanto medicina humana como medicina veterinaria, por ejemplo. Si yo quiero aplicar nuevos medicamentos y quiero hacer una síntesis química, desarrollo un medicamento, utilizo la química, valido ese medicamento y entonces es una aplicación dentro de la medicina. La siguiente aplicación de la química es en la nutrición. Y tú me dirás, pero profe, ¿cómo en la nutrición? ¿Cómo lo voy a aplicar en la nutrición? Tú habrás tomado una deliciosa gaseosa Inca Kola. Te habrás comido en una noche de cine las canchitas o los chisitos. Y ellos tienen colorantes. Y estos colorantes no son nada más y nada menos que producto de la síntesis química. Síntesis de colorantes es lo que hacemos en la nutrición. ¿Pero solo colorantes, profe? No. También estudiamos, por ejemplo, ¿cómo tú sabes que la vitamina C, la vitamina D, la vitamina A son buenos para ti? ¿Cómo tú reconoces que el consumir carbohidratos por la mañana te puede ayudar a mantener un nivel de energía? ¿Cómo tú sabes de repente cómo la cantidad de saborizantes, la cantidad de preservantes que tiene un alimento? Te invito a que cojas cualquier alimento que tengas, leas en la parte reversa y vas a encontrar unas letras pequeñas en donde hablan acerca de colorantes, preservantes que tienen los alimentos. Todos estos son compuestos químicos que han sido desarrollados gracias al estudio de la química. Tercera aplicación, y esta aplicación es en agricultura. En agricultura, por ejemplo, ¿cómo nos ayuda la química en agricultura? Nos ayuda a mejorar la calidad de la tierra, nos ayuda a mejorar el rendimiento de las plantas. De forma natural, las plantas tienen un rendimiento, pero si vemos que un suelo está muy empobrecido y necesita ciertos compuestos químicos, entonces la química nos ha ayudado a desarrollar ciertos compuestos que mejoran la calidad del suelo, mejoran la calidad de los alimentos. Esto, la aplicación directa de la química a la agricultura. La siguiente aplicación, la ropa que utilizamos todos los días. La ropa que estoy utilizando acá tiene diferentes compuestos. Por ejemplo, puedo decir que mi camisa es una camisa, bueno, no sé tanto de material, pero podría decirse que es de algodón, es de poliéster o algo así. Que el poliéster es nada más y nada menos que un polímero que lo desarrollamos dentro del laboratorio de química. También los diversos colores de ropa que puedes encontrar en una tienda es gracias a los pigmentos y los colores que logramos desarrollar dentro de la industria química. Y lo otro, no podía faltar la aplicación medioambiental. La química nos ayuda a entender un poco más los fenómenos medioambientales y ha sido un boom el estudio de las energías biorrenovables, las energías limpias, como por ejemplo la energía solar, que es una forma de cómo en química, esencialmente en físico-química, aplicamos lo que son las celdas solares para producir energía eléctrica. Y esto es un tipo de energía limpia. También entender los diversos procesos que suceden en el medio ambiente. Saber, por ejemplo, cómo poder tratar la basura que tenemos en casa. Los rellenos sanitarios son aplicaciones directas de la química. Y así como esto, existen muchísimas aplicaciones en diversas industrias que tenemos en química. Si me pararía a describirte todas las aplicaciones que yo he visto a lo largo de mi carrera, nos pasaríamos por lo menos unos 60 minutos explicándote los ejemplos que tenemos en la aplicación. Para terminar, un ejemplo más que es la química, la pintura.
La pintura no es nada más y nada menos que un polímero mezclado con pigmento y ya tienes una pintura, que es una resina y es aplicación también directa de la química. ¿De qué departamento? Investigación y desarrollo. Esta es la aplicación de la química y lo que tuvimos la sesión anterior en donde hablamos acerca de la división de la química. Chicos, esto sería todo por esta sesión. Realmente para mí ha sido un gusto y un placer poder compartir con todos ustedes. Yo voy a estar a partir del día lunes en la transmisión en vivo del curso de química. Recuerda que no solo vamos a estudiar química, vamos a estudiar razonamiento matemático, razonamiento verbal y física. Y si quieres saber cuáles son los horarios, te pido que te mantengas atento a la fanpage de la Municipalidad Provincial Rodríguez de Mendoza, que vamos a estar publicando los horarios de transmisión directa. Así que prepárate, coge lápiz y papel para que apuntes todo lo que vamos a compartir contigo en este nuevo proyecto de la Academia Municipal. Agradecer también al equipo de producción que nos ha acompañado en esta tarde, agradecerles a ustedes que se han conectado en esta tarde en nuestra transmisión en vivo. Nos vemos en la siguiente sesión. El video va a quedar puesto dentro de la fanpage de la Municipalidad Provincial Rodríguez de Mendoza. Si tienes preguntas, escribe debajo de los comentarios. En la siguiente sesión te voy a responder los comentarios. Se vienen grandes cosas dentro de la fanpage. Nos vemos. Chao, chao.